Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Este es el último pensamiento de esta serie, dado que la semana próxima pues tengo que empezar a trabajar y ya no podré estar emitiendo estos pensamientos. Pero igual que los demás días, ruego a Dios para que este pensamiento de hoy también os pueda servir de bendición y de edificación para vuestra vida. En cierta manera, llevo toda esta semana hablando de la esperanza futura del cristiano, porque he hablado del arrebatamiento, he hablado de la Nueva Jerusalén y acerca de que la muerte no es el final. Así que hoy me voy a centrar más en los acontecimientos futuros que aún no he tocado, aunque lógicamente tendré que recordar algunas cosas de las que ya he hablado. Empezaremos viendo cuál era la esperanza del pueblo de Israel antes de la encarnación de Jesús. Porque antes de la encarnación de Jesús, el pueblo de Israel tenía una esperanza en el establecimiento físico del reino del Mesías. Ellos no entendían que primero el Mesías tenía que establecer su reino espiritual y que su victoria no sería sobre un reino físico, sobre un imperio físico, sino que su victoria sería sobre el imperio del pecado y de la muerte. Aunque después, en su segunda venida, el Mesías sí que establecerá un reino físico sobre la tierra, porque como vamos a ver lo que el apóstol Juan enseña esto en Apocalipsis capítulo 20 y versículo 6, donde el apóstol Juan dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. El Mesías ha de volver y establecer su reino físico sobre las naciones del mundo, como los profetas del Antiguo Testamento habían profetizado. Pero no debemos de tomar ese reino como nuestra esperanza futura permanente y eterna, porque el reino terrenal del Mesías durará 1000 años, como Juan lo especifica claramente en el versículo que hemos leído. El pueblo de Israel no tenía una visión clara de la esperanza futura. Para ellos la esperanza futura se limitaba casi exclusivamente al restablecimiento del esplendor de la nación de Israel y al establecimiento físico del reino del Mesías, pero carecían de un conocimiento claro de lo que había después de la muerte. El pueblo de Israel creía en una vida después de la muerte. Los judíos sabían que había un premio para los que habían vivido conforme a la ley de Moisés, teniendo su esperanza puesta en las promesas del advenimiento del Mesías. Y también eran conscientes de que habría un castigo para los malvados, pero no sabían cómo ni dónde tendría lugar esa vida. Tenían un total desconocimiento acerca de la vida después de la muerte. Es solo a partir de la venida de Cristo a la tierra que comienzan a aclararse todas las promesas en cuanto a la esperanza futura de los discípulos de Jesús. Jesús fue el primero en hablar de forma más clara acerca de la vida después de la muerte. Así, en una de sus parábolas, o algunos piensan que no fue una parábola, sino una historia real, dado que en las parábolas Jesús nunca dio nombres personales, y en este caso sí que dio el nombre al mendigo. Me estoy refiriendo a lo que contó acerca del mendigo Lázaro y el rico. Pero no voy a centrarme en este pasaje, dado que esto es una alusión al mundo de ultratumba anterior a la muerte y resurrección de Jesús. Prefiero meditar acerca de lo que dijo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 2,
donde Jesús le dijo a sus discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús dijo que iba a prepararnos un lugar en la casa del Padre. Pero, ¿dónde está ese lugar? Realmente no hay claridad en el Nuevo Testamento de dónde está ese lugar. Sabemos que cuando morimos, a diferencia de lo que dicen ciertas sectas, nuestro cuerpo muere, pero nuestra alma y nuestro espíritu no, porque nuestra alma y nuestro espíritu son eternos. Pero tampoco van al seno de Abraham, porque ese era el lugar de los muertos antes de la muerte y resurrección de Jesús. Pero los muertos en Cristo tampoco van a la Nueva Jerusalén, porque la Nueva Jerusalén se establecerá a partir del fin de los tiempos. Así que no hay claridad de dónde se encuentra el lugar en el que están los cristianos muertos antes de la consumación de los tiempos, en ese lapso, en ese tiempo de espera, desde ahora hasta la consumación de los tiempos. Pero hay una cosa que tenemos que tener muy clara los cristianos, que es la esperanza mayor y mejor del pueblo de Israel. Lo que está claro es que después de la muerte de nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, que son eternos, insisto, la muerte no destruye nuestra personalidad. Con la muerte lo que ocurre es que el vaso que nos contiene realmente muere. Y de esa manera nuestra persona queda libre de su cuerpo. El alma y el espíritu son eternos. Y lo que sí que debemos de tener muy claro los cristianos es que cuando ocurre nuestra muerte, nuestra alma y nuestro espíritu van a la presencia del Señor. El dónde no es importante. Lo verdaderamente importante es con quién vamos a estar. Y en la enseñanza novotestamentaria está clarísimo que una vez morimos los cristianos, vamos a estar en la presencia de nuestro Creador. Vamos a estar con nuestro Salvador. Vamos a poder ver a Dios, al Dios tres veces santo, con nuestros propios ojos, sin que haya ninguna barrera entre Dios y nosotros. Esto lo podemos ver en varias enseñanzas del apóstol Pablo. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 5 y versículo 8, el apóstol Pablo enseña: pero estamos confiados y más aún, queremos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Creo que este versículo es claro en cuanto a con quién vamos a estar. Al morir, estaremos ausentes del cuerpo porque el cuerpo será enterrado, incinerado, echado al mar, o lo que ocurra con el cuerpo no importa. Nuestro cuerpo se queda aquí y automáticamente nuestra alma y nuestro espíritu es llevado a la presencia del Señor. Esta es una esperanza sumamente interesante. No vamos a estar con ángeles, ni siquiera con Abraham o con Moisés, que ya sería interesante. Vamos a estar en la misma gloriosa presencia del Señor. Es verdad que allí estarán también ángeles, junto con Abraham, Moisés y los demás muertos en Cristo. Pero lo que le da valor a nuestra esperanza no es la presencia de los ángeles ni la presencia de Abraham o de Moisés, sino la bendita presencia, la bendita y gloriosa presencia del Señor Jesucristo, el que murió por nuestros pecados, el que nos amó, nos sanó y nos lavó con su propia sangre.
¿Hay algo que pueda darle más valor a ese lugar? ¿Hay algo que le pueda dar más valor a nuestra esperanza futura? Yo creo que no. No hay nada más valioso que poder estar en la bendita presencia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el que murió en la cruz por nuestros pecados y nos dio a nosotros vida y vida en abundancia. Como os decía antes, no hay seguridad absoluta de dónde está el lugar donde iremos al morir, mientras no haya llegado la consumación de los tiempos. Una vez llegue la consumación de los tiempos, todo estará claro, porque iremos, como vimos antes de ayer, iremos a la Nueva Jerusalén y formaremos parte de la Nueva Jerusalén. Pero el apóstol Pablo vuelve a confirmar que una vez morimos vamos a estar en la misma presencia de Dios o de Jesucristo. En su carta que le escribe a los cristianos de la iglesia de Filipos, en Filipenses capítulo 1 y versículo 23, donde le enseña a los cristianos de Filipos diciendo: de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. La verdad es que no hay nada mejor que esta esperanza. Al morir, nos encontraremos cara a cara con Jesús. La vida, por buena que sea, no se puede comparar con sentir los dulces brazos de Jesús abrazándonos y secando nuestras lágrimas. Si durante su vida en la tierra la mejor parte era estar a sus pies escuchando sus dulces palabras, imaginaros lo que debe de ser estar a sus pies siendo nosotros libres de los dolores de la muerte y sin las limitaciones del cuerpo físico. Quiero insistir en que lo verdaderamente importante no es el lugar donde estemos, que no es fácil saber dónde está ese lugar antes del fin del mundo. Lo verdaderamente importante es con quién vamos a estar, porque estaremos con nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Permitidme que lo repita y que insista, porque no hay nada más hermoso, no hay nada más grande, no hay nada mejor que el poder compartir espacio, tiempo y lugar con nuestro amado Salvador Jesucristo. Esto en cuanto a nuestra esperanza futura más inmediata, porque hasta ahora solo he hablado de la esperanza que tenemos para inmediatamente después de la muerte, antes de que llegue el fin del mundo. Ahora voy a hablar de nuestra esperanza futura más lejana, a partir del final del gobierno del anticristo, cuando termine el periodo conocido como la Gran Tribulación. Ocurrirán ciertos acontecimientos que voy a citar sin entrar demasiado en explicaciones, porque tendría que extenderme demasiado, pero que desembocarán en lo que es nuestra esperanza definitiva, futura y eterna. Una vez que acabe la gran tribulación, tendrá lugar la primera resurrección, en la que resucitarán los cristianos muertos, y acto seguido, en un abrir y cerrar de ojo, tendrá lugar el arrebatamiento de los cristianos vivos, que esto ocurrirá justo después de finalizada la gran tribulación. Lo podemos deducir, como ya lo vimos en Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 y 5, donde el apóstol Juan nos dice claramente: vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección.
Queridos hermanos, como ya expliqué, y por tanto no lo voy a volver a explicar con detalle, pero solo quiero citar lo que dicen estos dos versículos porque son muy importantes. El versículo 4 habla de los cristianos asesinados por su fe durante el periodo de la gran tribulación. Sin embargo, el versículo 5 aclara que resucitarán en la primera resurrección. Como vimos, según la enseñanza de Pablo a los cristianos de Tesalónica y a los cristianos de Corinto, en la primera resurrección resucitan los muertos en Cristo. Por tanto, si esta resurrección ocurre después de la gran tribulación, el arrebatamiento necesariamente tiene que ocurrir después de la gran tribulación, puesto que ocurre en un abrir y cerrar de ojos después de esta primera resurrección. Igual que antes con lo del lugar donde están los muertos en Cristo, creo que no es tan importante el cuándo ocurrirá la resurrección y el arrebatamiento como el hecho en sí de que tendrá lugar la resurrección y el arrebatamiento. A veces nos perdemos en los detalles en vez de centrarnos en el fondo. Los primeros árboles muchas veces nos impiden ver el bosque. Y lo más importante en este tema no es cuándo ocurre el arrebatamiento, sino que lo verdaderamente importante de este tema es que los muertos resucitarán, lo cual deja claro, como dije ayer, que no vamos a pasar la eternidad como almas flotando en un espacio infinito, que sería una esperanza un poco hueca y falta de consistencia. Nuestros cuerpos resucitarán, y esto es también importante que lo entendamos. No tendremos un nuevo cuerpo diferente al cuerpo con el que hemos vivido aquí en la tierra. Será nuestro cuerpo, el que vivió en la tierra, el que resucite. Nuestra alma y nuestro espíritu volverán a nuestro cuerpo, a ese cuerpo que murió y quedó destruido en la tierra. Es verdad que será un cuerpo transformado y glorificado, pero será nuestro cuerpo. Hay dos cosas que indican claramente que será nuestro cuerpo el que resucite primero. Si nos fijamos en el arrebatamiento, el cuerpo de los cristianos arrebatados no se quedará en la tierra. El cuerpo de los cristianos arrebatados será transformado y glorificado y ascenderá a los cielos. Así que con los muertos ocurrirá lo mismo. Vamos a leerlo en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 3 y versículo 21. El apóstol Pablo dice: Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso semejante al suyo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestro cuerpo resucitado será semejante al cuerpo resucitado de Cristo. Y quiero hacer notar que fue el mismo cuerpo que se había paseado por las calles de Jerusalén, por toda la provincia de Galilea, el que resucitó, porque la tumba estaba vacía y porque su cuerpo todavía tenía las marcas de los clavos y en el costado tenía las marcas de la lanza. Esto nos da seguridad de que será nuestro cuerpo el que resucite. Esto también lo confirma el hecho de que la tierra y el mar devolverán sus cuerpos, como vimos ayer. La verdad es que me parece una esperanza gloriosa el pensar que no solamente es que mi persona, mi ser interior no va a morir nunca, sino que además mi cuerpo un día resucitará para no volver a sufrir ni a morir nunca más.
y mi alma y mi espíritu se volverán a unir con mi cuerpo transformado, pero mi cuerpo, y viviré una eternidad, una vida real sobre una tierra nueva y un cielo nuevo. Hemos visto que resucitaremos, pero ¿qué ocurrirá después de nuestra resurrección? En el cielo se celebrarán las bodas del Cordero, como lo describe el apóstol Juan en el libro del Apocalipsis capítulo 19, versículos 6 al 8, donde el apóstol Juan nos dice: y oí la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. Pensemos un poco cuán glorioso será para nosotros el poder participar de estas bodas, formando parte de la esposa del Cordero. No seremos simples invitados a la boda, seremos parte de los protagonistas, porque en toda boda los protagonistas no son ni los invitados ni los padrinos. En toda boda los protagonistas son los esposos que se están casando en ese momento. Y nosotros los cristianos somos la esposa. Por tanto, participaremos de esta boda como protagonistas y no como simples invitados. No hay palabras para poder describir la bendición y la gloria que experimentaremos en ese momento cuando estemos sentados al lado del Cordero, recibiendo el cariño y los mimos de nuestro amado esposo. Al finalizar las bodas del Cordero, Cristo saldrá para derrotar a las naciones que se habrán reunido bajo el mando del Anticristo en el valle del Armagedón. Entonces el Anticristo y el falso profeta serán echados directamente al infierno. Las naciones que habrán pactado con ellos serán derrotadas. Satanás será atado y Cristo establecerá su reino de 1000 años en la tierra, que será el reinado del Mesías tan esperado por el pueblo de Israel. Durante todo este tiempo en el que Jesús reinará en la tierra, nosotros reinaremos con Cristo. Tengo que reconocer que en ningún sitio de la Biblia nos explica cómo. Solo se nos dice que eso será así. Y para mí, como la Biblia lo dice, aunque no explique cómo, para mí es suficiente para creerlo. Porque lo que dice la Biblia es verdad. Y las promesas son en Él sí y en Él amén. Todo lo que está escrito en la Biblia se cumplirá. No tengo ni la menor duda de que reinaremos con Cristo. Hoy con nuestra mente tan finita, tan limitada, no podemos entender ni imaginar lo que eso supone. No sabemos cómo será, pero estoy convencido que no existen palabras para poder explicar la gloria que experimentaremos y sentiremos al estar reinando con Cristo durante estos 1000 años. Durante estos 1000 años prácticamente no habrá muerte en la tierra, porque la creación volverá a su estado original semejante al que tuvo en los tiempos de Adán y Eva antes de que pecaron. Por eso está escrito que las personas de 100 años serán consideradas niños. Quiero insistir que la Biblia no clarifica mucho cómo se desarrollará este reinado, pero sobre todo el Antiguo Testamento
contiene muchas profecías que hablan acerca de que casi no habrá muerte durante este periodo de tiempo, ejemplificándolo con palabras como las que os acabo de decir, de que los niños tendrán 100 años, o que las armas se fundirán y se convertirán en herramientas para el campo. O también explica que en ese tiempo se acabará el carnivorismo, como antes del diluvio, en el que ningún animal comía carne. Eso lo podemos ver en el libro del profeta Isaías, capítulo 11, versículos 6 y 7, donde el profeta Isaías dice: morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca pacerá junto a la osa, sus crías se recostarán juntas y el león como el buey comerá paja. Salvo las pinceladas sueltas de los profetas del Antiguo Testamento y el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, no sabemos gran cosa de este periodo de 1000 años. Solo sabemos que Cristo reinará en Jerusalén junto a los cristianos resucitados o arrebatados. Casi no habrá muertes en la tierra durante este periodo de tiempo. No habrá guerras y todos los animales y los hombres se alimentarán solo de vegetales. Pero no sabemos gran cosa. No sabemos, por ejemplo, cómo los cristianos colaboraremos en el reinado de Cristo. Solo sabemos que será así, porque lo dice Apocalipsis capítulo 20 y versículo 6, donde Juan dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Después de este periodo de 1000 años, Satanás será suelto de nuevo durante un periodo de tiempo que no está determinado en la Biblia. Y durante este tiempo, Satanás engañará de nuevo a los reyes y gobernantes de las naciones para llevarlos a la guerra contra Cristo. Y de nuevo Cristo los vencerá. Pero esta vez ya la victoria será definitiva y permanente, porque Satanás ya no será atado. Satanás será directamente echado al infierno para siempre, al igual que fueron echados anteriormente el anticristo y el falso profeta. Y entonces se establecerá el juicio del gran trono blanco, en el que serán juzgados todos los muertos que no resucitaron en la primera resurrección. Es decir, serán juzgados todos aquellos que no hubieron aceptado a Jesús en sus corazones. Por último, la muerte será destruida definitivamente y ya no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte. Después de este juicio, que no sabemos dónde tendrá lugar ni cuánto tiempo durará, se establecerá el reino eterno del Mesías en la nueva Jerusalén. Así que ya llegamos a nuestra esperanza futura y definitiva. Nosotros los cristianos, en unión con la Trinidad y en unión con el nuevo cielo y la nueva tierra, nos estableceremos en lo que se llama la Nueva Jerusalén, que viene descrita en el libro de Apocalipsis. Pero no me voy a extender sobre este tema porque ya lo hablé antes de ayer. Hermanos, qué futuro más glorioso, estar toda la eternidad compartiendo el tiempo y el espacio con nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Qué glorioso poder verlo cara a cara y poder conocerlo como nosotros hemos sido conocidos.
Ahora no podemos ni imaginar la gloria y la bendición que experimentaremos, porque ahora vemos como por un espejo oscuramente, por las limitaciones de nuestra mente contaminada por el pecado y con las limitaciones de la carne. Pero cuando esas limitaciones sean quitadas y nuestra mente sea limpiada y nuestros ojos sean abiertos, veremos y experimentaremos la gloria de Dios en toda su dimensión. Verdaderamente no hay nada más glorioso que formar parte de la esposa del Cordero. No tengo palabras porque no existen palabras para poder explicar la vida tan gloriosa que nos espera junto a nuestro amado Salvador. Así que quiero terminar esta serie de pensamientos haciéndote una pregunta muy importante. ¿Dónde pasarás la eternidad? Porque tanto tú como yo somos eternos. La cuestión es, ¿dónde quieres pasar la eternidad? ¿Quieres pasarla formando parte de la Nueva Jerusalén, compartiendo la eternidad con Cristo? ¿O prefieres pasar la eternidad en el infierno? De ti depende. Puedes seguir con tu vida de espaldas a Dios o dejando a Dios en segundo o tercer plano en tu vida y pasar la eternidad en el infierno. O puedes poner a Dios en primer lugar en tu vida, invitando a que Jesús entre en tu corazón para reinar sobre tu vida y de esta forma pasar tu eternidad en la Nueva Jerusalén con Cristo. De ti depende. Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer para poder ofrecerte el regalo de la salvación. Ahora te toca a ti aceptar por fe ese regalo o rechazarlo. Que el Señor nos bendiga y que nos ayude a tomar la decisión correcta, porque vale la pena. El futuro que nos espera, la eternidad que nos espera, vale la pena. Que el Señor nos bendiga grandemente y hasta la próxima vez que me conecte. Ya sabéis que si queréis también estar junto a nosotros en el culto del domingo, el domingo a las 11 de la mañana estaremos emitiendo el culto en directo. Que el Señor os bendiga grandemente. Si sois miembros de otras iglesias, tenéis que seguir los cultos de vuestras iglesias, pero si no coincide en el tiempo y queréis estar con nosotros, pues muchas gracias por seguirnos a nosotros y que el Señor, insisto, os bendiga grandemente.